Bueno, vamos a revisar la creación de tablas en Visual Studio Code para Business Central. Y para ello pues vamos a hacer un pequeño ejemplo de creación de una tabla con un par de campos, con 2 o 3 campos. Y vamos a comprobar cómo aparece esa tabla en Business Central. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo de Visual Studio Code para lenguaje AL. Establecemos las propiedades principales, que yo ya las he establecido, que son el nombre del servidor, que es D365BC, que es una instancia de Docker en mi máquina, la instancia de Business Central, que es BC, y autenticación user password. Y luego en el app.json pues he establecido, bueno, pues lo básico, que es que el nombre de la aplicación, de la extensión, que va a ser ejemplos tablas, y el publisher, que va a ser campus MVP. Como he dicho, la instancia que vamos a utilizar es esta máquina local, que está en mi máquina, esta instancia, y por tanto no vamos a trabajar contra la nube, contra cloud. Lo primero que tendremos que hacer es crear un archivo de lenguaje AL. Seleccionamos New File, aquí en la parte izquierda, en el explorador, y indicamos el nombre del fichero que vamos a crear. Lo ideal es indicar el nombre de la instancia que representa lo que se va a almacenar en la tabla, indicar el tipo de objeto de Business Central y finalmente la extensión, AL. Automáticamente la ha reconocido, le ha puesto el simbolito y ya tenemos el archivo en blanco para empezar a codificar. Lo que hacemos es utilizar el snippet tTable. Aquí lo tenemos, nos lo propone ya el sistema, y tabulando ya me crea el armazón de la tabla. Ya lo que tenemos que hacer es rellenar los huecos, por decirlo de alguna manera, o completar con todo lo que nos interese que falte en ese armazón. Por ejemplo, lo primero es establecer el número. Por defecto los proyectos de AL van desde el 50.100 y establecer el nombre de la tabla. Vamos a suponer, por ejemplo, que vamos a almacenar una tabla de coches, por decirlo de alguna manera, de una empresa o algo así, y establecemos como nombre car, ¿vale? Indicamos con la propiedad data classification que va a ser contenido de cliente, y a continuación vamos a empezar a establecerle propiedades de la tabla. La primera normalmente suele ser el caption, que es, digamos, la etiqueta con la que se va a identificar esta tabla a nivel funcional en la aplicación, que en este caso va a coincidir, va a ser coche también, car. No te preocupes tanto por la traducción de los caption, porque a diferencia de versiones anteriores de Nav, suponiendo que venga de una versión anterior de Nav, de Navision, las traducciones no van en el propio objeto, sino que va en un archivo aparte con extensión XLF, que es donde se almacenan las distintas traducciones de todos los elementos que aparecen en la aplicación. Ya lo veremos más adelante. Hemos establecido la propiedad caption y podríamos seguir estableciendo propiedades de la tabla. Yo que sé, por ejemplo, la description, donde indicaríamos qué es lo que va a almacenar esta tabla, ¿no? Pues podemos decir que es la tabla de la entidad coche, por decir algo. Y así sucesivamente con todas las propiedades que necesitemos modificar de la tabla. A continuación vamos a establecer los campos. Por defecto él me pone uno con un nombre genérico y un tipo genérico que es integer. Vamos a ponerle como clave el campo number como principal campo. El tipo lo vamos a mantener integer. Vamos a indicar que efectivamente es customer content también. Y vamos a ponerle el caption al campo. El caption que va a ser el propio nombre del campo. No vamos a cambiarlo. Vamos a crear un segundo campo. Podemos utilizar un snippet de nuevo, que en este caso va a ser tfield. Y ya me crea el armazón de lo que es la estructura de un campo de una tabla. Establecemos el número del campo. Indicamos el nombre del campo, que en este caso puede ser pues name. Le ponemos el tipo que nos interesa. En este caso ya hablaremos de los tipos en el siguiente módulo, pero voy adelantando que en este caso vamos a utilizar un tipo de texto de 30 caracteres. De nuevo, Customer Content en el campo Data Classification y el Caption.
que el caption en este caso va a ser también el mismo. No hace falta cambiarlo. Y finalmente podemos añadir un tercer campo que podría ser tfill. Utilizamos el snippet de nuevo. El campo podría ser, por ejemplo, el color del coche, por decir algo. Son campos muy básicos. Color. También de tipo texto. Vamos a utilizar tipos de datos muy simples de momento. En este caso le pongo un tamaño de 10. Y como en los casos anteriores, el caption y el data classification. Color y listo. Vamos a suponer que, por ejemplo, este campo, el tercer campo, no quisiéramos que por defecto se pudiera modificar por parte del usuario. Pues en ese caso, por ejemplo, podríamos utilizar la propiedad editable y decir que va a ser false. No se va a poder modificar el valor de este campo para ningún registro. Si acaso podría ser modificado en algún desarrollo que tenga explícitamente indicado que puede modificar este campo. Una vez que tenemos los tres campos creados, lo que nos quedaría es definir las claves. Si nos vamos a la parte inferior de la tabla, por defecto se nos creó la clave principal con el campo myField, que era el que venía creado por defecto. Vamos a cambiarlo evidentemente y vamos a utilizar numbers. Si te fijas, ya me propone el campo number. Ya me aparecen los campos que están definidos en la tabla y él me propone que sea el campo number el que sea la clave principal de la tabla. Y finalmente poco más. Aparece una variable por defecto de tipo integer que no vamos a utilizar, la podemos borrar. Y podríamos poner un trigger. En el trigger onInsert podríamos utilizar para que mostrara un mensaje. Por ejemplo, new record. Entonces por pantalla, cada vez que se cree un registro nuevo de esta tabla, aparecería un mensaje de que se ha creado un nuevo registro. No tiene mucha utilidad, pero hay que pensar que donde pone un message podría aparecer cualquier otra cosa. Por ejemplo, se podría meter código que lanzara, como un disparador, que lanzara código que creara un registro en otra tabla asociada, por ejemplo, o que comprobara que este coche que se está dando de alta está homologado, por decirlo de alguna manera. Es decir, si el campo homologado no estuviera marcado, pues no se permitiera la inserción de este registro. Lo veremos más adelante con más ejemplos, más completos. Si ahora lanzamos control F5, se está lanzando la solicitud a la instancia de Business Central del Docker y efectivamente ya me ha lanzado el cliente de Business Central. ¿Qué ocurre? Esa tabla ahora mismo no es accesible. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún objeto de tipo page, por ejemplo, que permita consultar o modificar los datos de esa tabla. Pero sí podemos consultarla directamente, sin utilizar una page. ¿Cómo? Pues en la URL, aquí justo detrás del nombre del servidor y del nombre de la entidad, detrás de la interrogante, podemos poner table igual a 50.100. Que ya me aparece de haberlo hecho antes. Si hacemos intro, me lanza la tabla directamente. Aquí la tenemos. Y podríamos, en el caso de que hubiera registros en esta tabla, podríamos consultarlos. ¿Vale? En módulos posteriores, cuando ya veamos los objetos tipo page, veremos cómo se puede interactuar con la tabla, cómo se pueden crear nuevos registros, cómo se pueden consultar, eliminar, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto sirve para ver que efectivamente ya podemos consultar la tabla y ver que la estructura que queríamos crear es la correcta.